Hola, buenas tardes a todas y a todos, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos todos. Un curso más, pues reanudamos las actividades de esta cátedra, ¿no? Esta vez, desafortunadamente, en el marco de un ansiado escenario presencial, una vez despejada de alguna manera la complejidad y la incertidumbre que habíamos tenido durante este año y medio de pandemia. Volvemos, por tanto, al encuentro, se vuelve a la cercanía, a la proximidad, a la concurrencia que tanto deseábamos. Aunque se van a seguir grabando las sesiones para que las personas que están lejos, que ya estaban acostumbradas a seguir estas actividades, las puedan seguir, puedan asistir y también puedan disfrutar del contenido de las mismas que las diferentes cátedras y aulas estamos organizando. Una vez más, yo quiero comenzar esta nueva actividad de este nuevo curso, pues agradeciendo a todos ustedes su presencia, ya que son ustedes los que siguen dando vida a este proyecto ilusionante, esperanzador, donde lo que prima es la libertad intelectual y la capacidad de pensamiento. Sin embargo, desde este espacio marcado por la incertidumbre de un tiempo que nos impone una exigencia a las que hay que seguir dando respuestas, queremos seguir haciendo visible un conocimiento educativo, a veces alejado de la realidad social o excesivamente segmentado. Nuestro objetivo es acercar el pensamiento educativo a la sociedad, ofreciendo una serie de actividades que susciten la reflexión y el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. Comenzamos esta nueva andadura con un tema de actualidad como es el aprendizaje en la pandemia y otros problemas educativos emergentes a nivel global. Desde esta atalaya privilegiada queremos mostrar no solo las graves consecuencias y el terrible impacto para el mundo de la educación que ha tenido la COVID-19, con las enormes brechas de desigualdad tras el cierre de centros educativos. Pero la desigualdad educativa, la falta de equidad, el acceso a la escuela, ya constituían problemas emergentes incluso antes de la pandemia. No resulta, pues, extraño que para el desarrollo educativo una institución tan llamativa como el Banco Mundial ha desempeñado un gran esfuerzo en el desarrollo, ante todo, de la educación primaria y secundaria, dada la relevancia y el significado que tiene para los países la educación en la lucha contra la pobreza. Incluso el enorme esfuerzo que supone algo tan trivial para nosotros como es la escolarización de las niñas. Acercamos hoy a conocer esa radiografía educativa global que ofrece el Banco Mundial, supone un auténtico privilegio. Es por eso que teniendo en cuenta el significado de la educación para la sostenibilidad y los objetivos para la Agenda 2030, contamos hoy con Juan Manuel Moreno Olmedilla. Él dice que falta poner ahí su segundo apellido para que se pueda distinguir del otro Juan Manuel Moreno. Experto o especialista en educación en el Banco Mundial durante más de 20 años. El pasado mes de abril dejó su puesto en esta prestigiosa institución, pero sigue sobre la arena, incorporándose a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que fue vicerrector de Relaciones Internacionales entre 1999 y 2002. Ha formado parte del equipo de expertos y expertas que ha redactado el capítulo 2, Conquistar la vanguardia educativa, del documento España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo, presentado en el mes de mayo por el presidente del Gobierno. Es coautor del primer informe del Banco Mundial sobre educación secundaria, publicado en 2005 y traducido a 6 idiomas
titulado Ampliar oportunidades y construir competencias para los jóvenes, una nueva agenda para la educación secundaria. Además, es autor de 8 libros y de un centenar de artículos y capítulos de libros en el área del desarrollo del currículum, reforma educativa y mejora de la escuela y formación y desarrollo profesional del profesorado. No quiero extenderme más. Le reitero a Juan Manuel mi agradecimiento por su disponibilidad, siempre amable, siempre disponible, y su gentileza de acompañarnos a compartir con nosotros su etapa. Así que muchas gracias y cuando quiera, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la Cátedra de Educación y Sociedad y a la Universidad de Granada. Como granadino de adopción, no solamente es un placer y un privilegio que lo es estar aquí, para mí es emocionante. Y me alegra ver a colegas académicos admirados y queridos. Me alegra ver también que la edad media de la audiencia es bastante baja, lo cual es un placer añadido para cualquiera que se llame profesor. Y me alegra, en definitiva, regresar a la Academia Española y hacerlo en mi ciudad y en la que me gustaría que fuera mi universidad, pero no me terminan de dejar estos señores. Voy a comenzar con una historia que a lo mejor alguno de los presentes conocerá, pero que para muchos otros es casi historia antigua, ¿no? Y es un momento en el año 1971 en el que, en una rueda de prensa conjunta, el secretario de Estado de la administración Nixon, el famoso Henry Kissinger, le pregunta a Zhou Enlai, el líder del Partido Comunista Chino en ese momento, que es el momento en que la administración americana se aproxima, hace la aproximación a China y se establecen relaciones. Y entonces el secretario de Estado le pregunta a Zhou Enlai que qué consecuencias le parece que ha tenido la Revolución Francesa. Zhou Enlai lo piensa durante unos segundos y contesta enigmáticamente: es demasiado pronto para decirlo. Como reacción a esa rueda de prensa, hubo muchos comentarios e incluso artículos sesudos diciendo, claro, dense cuenta la política china, dense cuenta la finura de la mentalidad china, la finura de los políticos chinos, que casi 2 siglos después de la Revolución Francesa todavía dicen que no hay suficiente perspectiva histórica para saber qué consecuencias ha podido tener la Revolución Francesa, el efecto mariposa, todas estas cosas. Y después de muchos artículos sesudos y de muchos comentarios sobre lo enigmático de la respuesta de Zhou Enlai, alguien en su gabinete confirmó a la prensa norteamericana que el líder no había respondido acerca de la Revolución Francesa de 1789, sino de los llamados sucesos de mayo del 68 que habían tenido lugar un par de años antes. En este sentido, sí, era demasiado pronto, según él, para ver cuáles eran las consecuencias. Y esto me lleva, esta historia, que me parece genial, me lleva a una ley cuya autoría es disputada, se le llama la Ley Arama, pero la cita se atribuye a un escritor famoso de ciencia ficción que se llamaba Arthur Clarke, que seguramente algunos conocen, según la cual los seres humanos tendemos a sobreestimar el impacto de una revolución o de una pandemia como la que estamos viviendo, sobreestimar el impacto a corto plazo e infraestimar el impacto a largo plazo. Al contrario, por tanto, que Zhou Enlai en aquel momento. Y puede que algo haya de esto en cómo estamos valorando, cómo valorábamos la pandemia del COVID-19 en marzo, en abril de 2020, cuando incluso muchos nos creíamos aquello de vamos a salir mejores de esto y tal, no sé si recordáis esos momentos tan románticos en que íbamos a salir mejores de esto. Y mientras que se sobreestimaba el impacto a corto plazo de la pandemia, se infraestimaba el impacto a largo plazo. Esto ocurre con revoluciones, ocurre con los cambios vertiginosos en la tecnología, ocurre seguramente también con la pandemia. Yo pretendo hoy buscar un equilibrio entre el análisis del corto plazo y el análisis del impacto a largo plazo
Y pretendo hacerlo desde el principio de que nunca es demasiado tarde, o nunca es demasiado tarde para aprender y nunca es demasiado pronto para empezar a aprender sobre nuestros errores. Este es el punto de partida. Hoy lo que pretendo, por tanto, es, primero, intentar convencerles o convenceros de que no es exagerado decir que la pandemia del COVID-19 ha supuesto una auténtica catástrofe para la educación, o está suponiendo una auténtica catástrofe para la educación. Después, cuáles son las lecciones que hemos aprendido hasta el momento y qué implicaciones tienen a su vez. Y en tercer lugar, concluir con un análisis de otras catástrofes educativas, aparte de la pandemia propiamente dicha, otras catástrofes que también al hilo de la pandemia podrían haberse acelerado, podrían haber cogido todavía más velocidad y suponer una amenaza adicional sobre los sistemas educativos en el mundo. Haré algunas referencias a España y a algunos otros países concretos, pero en general, en principio, el discurso va a ser global. Por ejemplo, tenéis ahí, o tienen ahí, algunos datos globales sobre cómo la pandemia desde marzo del 20 hasta, aparecen ahí datos de marzo del 20 hasta octubre del año 20, tuvo un pico en el que 1,8 billones de estudiantes en todo el mundo tenían sus escuelas cerradas. Esa cantidad de 1,8 equivale al 24% de la población mundial. Es decir, una cuarta parte de la población total del mundo eran estudiantes cuyas escuelas estaban cerradas a abril de 2020. El espacio que aparece en rojo, abajo tenéis, ya sé que esto es una prueba oftalmológica fina para muchos de ustedes, pero bueno, abajo tenéis fechas desde marzo hasta octubre, cómo evoluciona. La línea verde chiquitita es el porcentaje de escuelas abiertas, la zona roja es cerradas, y mayoría de países con las escuelas cerradas, y el espacio amarillo que comienza, ¿verdad?, en julio de 2020 y que va avanzando poco a poco es el de abiertas con limitaciones, y esas limitaciones tienen que ver con turnos de 2-3 días, modelos híbridos de todo tipo, como es bien conocido, ¿no? Un cierre de escuelas que afecta, como digo, en su momento álgido, afecta a una cuarta parte de la población mundial, sin ir más lejos, y que aún a día de hoy, si miramos a regiones desfavorecidas en el mundo, como África subsahariana, Asia del Sur y algunos países todavía en América Latina, la mayor parte de los estudiantes a día de hoy sigue con las escuelas cerradas con un año y medio después de la pandemia. En paralelo al shock educativo, por así decir, tenemos la recesión económica que de manera inmediata se desató como resultado de la crisis sanitaria. Y una manera muy buena de valorar las dimensiones catastróficas de ese shock económico es ver cómo en el año 2021 teníamos la mayor proporción de países técnicamente en recesión económica desde 1870. Desde 1870 no había habido una proporción, un porcentaje de países en el mundo en recesión económica desde 1870. Obviamente esa recesión económica ha implicado y sigue implicando más paro, reducción del dinero disponible para invertir en educación, tanto desde el lado de lo público como desde el lado de lo privado. Con lo cual, la crisis económica o el shock económico es a la vez consecuencia de la crisis educativa y de la crisis sanitaria y a la vez, como digo, causa de que siga creciendo o de que pueda seguir creciendo. Hasta hace no mucho se venía diciendo que es la peor crisis educativa del siglo, la peor crisis educativa global del siglo. En realidad es la peor crisis educativa global, es muy importante decirlo, porque podríamos irnos a guerras civiles, podríamos irnos a las guerras mundiales y encontrar cosas muy parecidas, pero con un efecto, con un alcance mucho más limitado geográficamente. En este caso estamos ante una crisis que es global y que ha afectado absolutamente todos los países del mundo, al menos en 4 dimensiones que tenéis ahí alrededor, ¿no?
A pocos meses, a 6 meses de que comenzara la pandemia, son 10 millones más de abandonos en la educación básica, 24 millones en el conjunto del sistema escolar. A su vez, entre paréntesis, el número de estudiantes fuera de la escuela, que los sistemas escolares del mundo no habían conseguido escolarizar todavía, y que allá por 2008 habíamos rebajado hasta 58 millones, vuelven a estar otra vez por encima de los 140, y la previsión es que la pandemia a subir esa cuenta de estudiantes desescolarizados, pero desescolarizados ya desde antes de la pandemia, y que una breve escolarización no ha conseguido mantenerles dentro. Se habla de un impacto todavía sin evaluar. Muchas de estas cuestiones que estamos tratando hoy las estamos haciendo desde estimaciones más o menos informadas, estimaciones más o menos basadas en datos, pero todavía sin datos de manera sistemática. El impacto sobre la salud mental, el impacto de la falta de socialización, el impacto del cierre de los espacios públicos para niños, adolescentes y jóvenes está teniendo un coste, por lo visto, tremendo, del cual nos hablan psiquiatras, médicos, etcétera, pero que tenemos sin evaluar. No son, por supuesto, los niños y adolescentes los únicos afectados por ese impacto sobre la salud mental. Tenemos una catástrofe en términos de igualdad, y Antonio se ha referido a ella al principio, y yo lo haré con algún detalle más a partir de ahora. Y por último, en el banco, que nos gusta mucho hacer este tipo de análisis, se ha podido estimar cuál va a ser el coste que tiene sobre la generación de estudiantes, la generación desde los más jóvenes hasta los más mayorcitos, el coste que el cierre de escuelas, el coste que la pandemia va a tener en términos de su renta futura, del dinero que van a ganar a lo largo de su vida con su trabajo. Y esa es una cifra muy gorda. Hay estudios específicos sobre cada país, hay estudios específicos sobre cada generación, y obviamente cuanto mayor es el tiempo, cuanto más largo es el tiempo de cierre de escuelas, cuanto mayor es el volumen de desescolarización en un determinado país, mayor es la renta que esas generaciones de estudiantes van a dejar de ganar. Pero dejando a un lado eso, creo que hay una conclusión o un titular de todavía más alcance, porque esto no deja de ser especulativo, ¿no? Pero hay algo que no es especulativo, y es que podríamos estar ante la primera generación de estudiantes que van a tener menos oportunidades educativas que la generación anterior. Ante la primera generación de estudiantes que podría acabar recibiendo una educación peor que la de sus padres. Y en todo caso, sí una reducción en oportunidades de acceso y una reducción, por tanto, en oportunidades de acceso a la calidad de la educación. Con eso, la justificación de por qué estamos ante una catástrofe educativa sería suficiente, pero hay más. También en el banco, hace pocos años, concebimos y acuñamos un indicador al que hemos terminado llamando pobreza en el aprendizaje. Lo hicimos en conjunto con UNESCO y con el Instituto de Estadística de la UNESCO, y son muchas las organizaciones internacionales y las agencias bilaterales de desarrollo que ya han adoptado este indicador de pobreza en el aprendizaje. Soy consciente de que es un indicador que tiene un sesgo economicista muy fuerte, pero al mismo tiempo un indicador que consiste en porcentaje de estudiantes de 10 años que pueden leer comprensivamente un texto breve ajustado a su edad. No solamente leerlo mecánicamente, sino entender lo que están leyendo, ¿vale? Y esa es la raya, esa es la línea. ¿Qué porcentaje de estudiantes de 10 años puede leer y entender un texto breve y qué porcentaje no? Y todo el que está por debajo de la línea es pobre en aprendizaje. ¿Por qué lectura? Porque es la llave que abre la mayor parte de los aprendizajes interiores. ¿Por qué lectura? Porque es relativamente fácil de medir y fácil de explicar a cualquier audiencia. ¿Que la educación es mucho más que eso? No hace falta ni decirlo. ¿Que un estudiante de 10 años que no puede leer 2 frases breves en su idioma materno
y entenderlas está condenado a la exclusión, también es muy fácil de explicar. Y es tan cierto como la anterior. De ahí el concepto, el indicador de pobreza en el aprendizaje. En 2019, justamente cuando se publicaron todos los informes que tienen que ver con esta cuestión y con esta propuesta, que como digo, ha ido calando y se va aceptando, el 53% de los alumnos de 10 años en países de bajo y medio ingreso no podía leer comprensivamente un texto breve en su idioma materno. En estos momentos la estimación que tenemos en el mundo post-COVID es que ese 53 se va al 63 en un año y medio. Y aquí tenemos una catástrofe educativa de calado, de fondo, ¿no? Y es fácil de explicar también. A medida que va subiendo el número de años de escolarización de media al que tiene acceso todo el mundo, no estamos siendo capaces de conseguir que suba también simultáneamente, que suba en paralelo, el nivel o los niveles de aprendizaje que consiguen todos, no el 47%, todos los estudiantes. Por otra parte, esas cifras, 53 o 63, es la cifra media global y por tanto esconden disparidades tan importantes como estas. Las siglas que veis abajo son en inglés, de las distintas regiones del mundo en que en el banco hemos dividido el mundo como si fuera Yalta. A la derecha del todo, SSA es África subsahariana, ¿vale? 87%. 2019, esto es prepandemia, 87%. SAR es sur de Asia, región de sur de Asia, 58%. MNA es Oriente Medio y Norte de África, 63%. LAC es América Latina y Caribe. Y luego ECA es Europa y Asia Central, donde bajamos al 13%. Y EAP es Asia, Lejano Oriente y Pacífico, donde bajamos al 21%. En los países de la OCDE, los países ricos de la OCDE, la cifra es 9%. O era 9% en 2019, antes de la pandemia. 9%, 9-10% es una cifra todavía considerable. Yo no puedo resistir la tentación de decir que ese 9-10% es justamente el de los negacionistas de la pandemia. Creo que no tiene nada que ver, pero es una casualidad el que esas dos cifras coincidan, pero sigue siendo para países ricos como los nuestros, 9 o 10% sigue siendo una cifra insoportable, o como a mí me gusta decir, es relativamente fácil de explicar, pero imposible de comprender. Ahora, las cifras en el resto de las regiones creo que no hace falta ni que las comentemos. Bien, pues todas esas cifras, tan duras de asumir como son, van a seguir y están creciendo como si les hubieran puesto un turbo y fueran todavía más rápido de lo que iban. Este es un trabajo en Colombia que ilustra otro de los aspectos de la catástrofe y es como una dimensión de cómo no conseguimos mantener simultáneamente el aumento en años de escolarización y por tanto de acceso a la educación con el aumento en los niveles de aprendizaje. Este giro de la cuestión es fundamental y es fundamental también a la hora de entender la pandemia y su impacto. Abajo, en el eje, tenéis número de días desde que cerraron las escuelas, a la izquierda, pérdida de aprendizaje. Y los porcentajes son porcentaje de lo que se aprende en un año, del estándar medio que se aprende en un año con el currículum en la mano, ¿no? El 20, y comparamos, el quintil más pobre, el 20% más pobre de la distribución de renta en el país respecto del 20% más rico de la distribución de renta en el país. En ambos casos, la pérdida de aprendizaje va subiendo disparada según aumentan los días en que las escuelas están cerradas. Pero la curva del 20% más pobre se dispara mucho más y se va abriendo la brecha mucho más con el 20% más rico. Y como veis, el coste de seguir aumentando días de cierre de las escuelas es
cada vez más importante y más insoportable para el conjunto de la población estudiantil, pero con este matiz. Afecta más, golpea más a quien proviene de un entorno más vulnerable y por razones que son también muy fáciles de explicar y que tienen que ver con la catástrofe. Pero bueno, esto es Colombia, ¿no? Y estoy dando datos de algunos países sobre los que tenemos datos, porque hay otros, como por ejemplo el nuestro, en el que no tenemos datos. No tenemos datos. En nuestro país se caracteriza en materia de educación por una especie de consenso no escrito entre izquierda y derecha para que no haya mucha información ni mucha transparencia sobre educación, porque por lo visto la opacidad, la oscuridad es mejor. Es mejor para la igualdad y es mejor para la calidad. Siempre me llama mucho la atención y desde que me fui fuera 20 años me llama más la atención todavía. Pero bueno, ahora os contaré cuando termine con estos datos algo que se está haciendo y que probablemente dentro de un mes o dos tendremos algún dato sobre cómo y cuánta ha podido ser la pérdida de aprendizaje en España. En Bélgica, que fue, yo creo, el primer país de la OCDE que presentó datos empíricos sobre el impacto en términos de pérdida de aprendizaje de la pandemia, allá por junio incluso de 2020, con estos datos de principios de julio de 2020, datos empíricos confiables y que fueron un shock bastante importante para la comunidad de investigadores que se dedica a estas cosas, en que la pérdida de aprendizaje que estaban dando de 4 meses de escuelas cerradas era casi un año de aprendizaje en lengua, el equivalente a un año de escolarización en lengua, lectura, y 2/3 partes de un año en matemáticas. No muchos meses después salieron los primeros datos de un think tank en Inglaterra, solo en Inglaterra, publicado por el Ministerio de Educación inglés. Esta misma gente hizo estudios similares también en Estados Unidos. Y ahí podéis ver la pérdida de aprendizaje media en lectura, en primaria y en secundaria, y clasificada por nivel de desventaja sociocultural, socioeconómica y cultural, desde el más alto al más bajo, ajustada estadísticamente para evitar sesgos, y los números son meses de retraso, como veis, bueno, primero, el mensaje más importante, la diferencia entre los estudiantes con una desventaja alta respecto de los más favorecidos es tremenda, es abismal, pero en todos los casos, como veis, la pérdida de aprendizaje, en el caso de Inglaterra, donde el tiempo de cierre de escuelas fue menor que en Bélgica, es, digamos, algo más asumible, algo más manejable, entre 3 meses, entre 2-3 meses de media, con la gente más favorecida habiendo sufrido un impacto bastante menor. Os contaba lo de España. En nuestro país no tenemos datos empíricos confiables de cuál ha sido el impacto de la pandemia en términos de pérdida de aprendizaje. Sí es cierto que podemos felicitarnos de estar yo creo que en el 2% superior de países que menos tiempo tuvieron sus escuelas cerradas y que mejor manejaron la reapertura con opciones híbridas en que había más sustancia que piel en esas opciones y más presencialidad dentro de las escuelas. En ese sentido, el caso de nuestro país es absolutamente privilegiado en comparación con el resto del mundo. Aún así, sería muy bueno tener datos. Unos colegas en Madrid, mi colega Lucas Cortázar y su equipo, han conseguido las evaluaciones de diagnóstico de 4 comunidades autónomas que las hicieron en 2021. En marzo de 2021 hicieron evaluaciones de diagnóstico en 4 comunidades autónomas. Y con ese dato, comparando marzo de 21 con marzo de 17, que es cuando habían hecho en el 17 cuarto de primaria, evaluación diagnóstica de cuarto de primaria, y tomando como grupo de control la cohorte de alumnos entre el 15 y el 19, y comparando, por tanto, 19-21 en ambos grupos, vamos a poder tener una estimación cogida con alfileres, pero quizá la mejor estimación,
posible de cuál podría haber sido el impacto de la pandemia en materia de lo que importa, que es aprendizaje de los estudiantes. Todo lo que me han autorizado a decir por el momento, y estoy siendo grabado, así que no tengo más remedio que ser leal, es que, como se esperaba, parece que la pérdida de aprendizaje a marzo de 2021 es mayor, o ha sido mayor, considerablemente mayor, significativamente mayor, que lo que había a julio de 2021, cuando acabó el primer curso de la pandemia. Tiene sentido por el impacto del verano después del confinamiento, por el impacto más a medio plazo de la cuestión salud mental, por lo irregular de la reapertura en los primeros momentos del curso 2021, tiene sentido que los datos vayan a ser así, pero yo estoy deseando ver cómo han sido las cosas, cómo comparan las cosas en un país como el nuestro, en el que, como digo, estamos entre los que cuantitativamente menos ha sufrido, en lo que tiene que ver con número de días, número de semanas de cierre de las escuelas. ¿Qué hemos aprendido por el momento de esta pandemia en educación? ¿Qué hemos aprendido de esta catástrofe en educación? En mi opinión hemos aprendido muchísimas cosas, pero yo las voy a resumir en 4 y voy a ilustrarlas brevemente cada una de ellas. Primero, que teníamos una crisis de equidad en educación, una crisis importante de equidad en educación, la hemos tenido siempre, forma parte de la gramática de las instituciones escolares. Al fin y al cabo, los sistemas educativos se crearon y se diseñaron para ir seleccionando gente que acabara yendo a la universidad y formara parte bien de la Iglesia, bien de la administración del Estado. Los sistemas educativos fueron diseñados como una larga oposición, a la que, por definición y por diseño, solo podían llegar al final unos pocos. Entonces esto no es ningún fracaso, es justamente haber cumplido con la misión para la que fuiste creado, ¿no? Es un tema, por tanto, antiguo. Ahora bien, cuando se empieza a impulsar lo que hemos llamado, lo que mi colega don Antonio Bolívar llama el proyecto ilustrado de la modernidad, ¿no?, en materia de educación, que es el de educación universal para todos. La educación universal para primaria, según los objetivos del milenio en el año 2000, y hoy con la agenda de los ODS se habla ya de universalizar la secundaria para 2030. Entonces ya, claro, el problema de la equidad, el problema del acceso igualitario, no solamente a un asiento para sentarse, sino el acceso igualitario al aprendizaje. No ya la democratización de entrar por la puerta y sentarse, sino la democratización de aprender aquello que te incluye en la sociedad y que te incluye en el mercado laboral. El juego cambia por completo. Esta pandemia, si teníamos un problema de equidad, ese problema lo ha duplicado o lo ha triplicado. Y lo ha hecho así en todos los países del mundo, desde los más pobres hasta los más ricos, desde los que tienen gobiernos de izquierdas a los que tienen gobiernos de derechas, desde los que tienen petróleo a los que no tienen petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos por igual. La pandemia ha supuesto un turbo a la crisis de equidad que ya teníamos antes. En segundo lugar, hemos aprendido, y eso, como digo, requiere repensar completamente el sistema. En segundo lugar, hemos aprendido que la escolarización es un espacio público imprescindible. Que el cierre de un espacio público como el de la educación tiene unas consecuencias absolutamente devastadoras para el bienestar educativo de la sociedad, pero también para el bienestar económico de la sociedad, porque se cierra también la economía, también para la salud mental y para un largo etcétera. Durante mucho tiempo habíamos coqueteado, o se había coqueteado con la desescolarización, con que la tecnología nos iba a permitir lo del homeschooling, ¿no?, la escolarización en el hogar y para qué vamos a ir, lo peligroso que es todo, los abusos y el bullying que hay en las escuelas y tal, mejor vayamos quedándonos en casa y tal. Hemos aprendido que poco coqueteo con ese asunto, que no se trata
de desescolarizar, sino que se trata de reescolarizar. Y hemos aprendido que la digitalización de los servicios educativos tiene una importancia estratégica que va más allá de la bisutería de la cosa y que tiene que ver tanto con garantizar el acceso como con garantizar la calidad. Esa es una cosa que hemos aprendido y que ha cambiado la mentalidad de muchas personas en esta materia, incluida la mía, desde luego. Una tercera cuestión que hemos aprendido es que lo que los franceses llaman el factor escuela, se deriva del anterior, ¿no? Es crítico. Y esto lo hemos visto muy bien en nuestro país. Ha sido el capital profesional del profesorado, ha sido la solidez institucional de los centros educativos de primaria y de secundaria, ha sido su capacidad de movilización la que ha marcado la diferencia y la que nos sacó de esto tan relativamente rápido como nos sacó en comparación con la mayor parte de los países del mundo. Esto ha sido fundamental, esto ha cambiado incluso la mentalidad y la opinión pública en nuestro país respecto del sistema educativo, siempre bastante castigado, mediáticamente hablando, y ahora el nivel de información que tiene la opinión pública y el nivel de valoración que tiene la opinión pública sobre el sistema ha variado y está variando de una manera muy positiva. Y en cuarto lugar, obviamente que el papel de las familias ha sido, y es crucial, que su preparación, que las ayudas que puedan recibir para hacer el trabajo que les toca hacer son fundamentales y que en materia, por tanto, de políticas sociales y de políticas de protección social hay una conexión, una intersección con las políticas educativas muchísimo mayor de lo que nos habíamos creído hasta ahora, y esto también lo hemos descubierto sobre la pandemia, desde la pandemia. Este es mi resumen de lo que hemos aprendido. Las implicaciones políticas, como digo, son muy importantes, pero quería cerrar el apartado con una reflexión que forma parte de las cosas que a mí todavía me tienen perplejo y que creo que tienen perplejos a muchos analistas y a muchos politólogos y desde luego a muchos burócratas en los países de la OCDE y los países de la Unión Europea y desde luego en el nuestro, ¿no? ¿Qué pasó en los primeros meses de la pandemia? ¿Qué pasó en las primeras semanas de la pandemia? Realmente países de la Unión Europea, países ricos de la OCDE, no estábamos preparados, de verdad. Hay que asumir que no estábamos preparados para reaccionar ordenadamente ante una crisis de esa naturaleza. Es que no existían planes de contingencia para hacer frente a una crisis de esa naturaleza. Y la respuesta es simple: sí, existían planes de contingencia ante una pandemia en todos nuestros países. Planes elaboradísimos, hasta el último detalle, con sus precios, con quién tiene que hacer qué, con sus diagramas, con sus presupuestos, con todos los detalles que os podáis imaginar. Había planes de contingencia para hacer frente a una pandemia. Por supuesto que sí. En Francia y en Italia y en España y en Portugal los había. Pero no funcionaron en ninguna parte. Y la perplejidad viene aquí. ¿Cómo es posible que existieran los planes de contingencia hasta el último detalle? ¿Cómo es posible que haya burocracias muy desarrolladas y supuestamente con gran capacidad de ejecutar esos planes? ¿Y cómo es posible, con esos dos presupuestos, que los planes no funcionaran? Y no funcionaron. Y esto es lo que nos tiene perplejos a más de uno. A muchos políticos no, porque no tienen capacidad de perplejidad, pero para los que todavía tenemos capacidad de sentirnos perplejos, sí. Había planes, por supuesto que los había, no funcionaron. Y este hecho incontrovertible, por cierto, alimenta mucho las teorías de la conspiración. Alimenta mucho al que dice: no, claro, es que esto lo han hecho a posta, es que nos querían matar y tal, etcétera, etcétera. Pero no, es que no funcionaron. Es que no existió ni el liderazgo administrativo,
ni el liderazgo político, ni la capacidad de implementación para poner en marcha planes que existían. Gran fracaso de los gobiernos. Sin embargo, miremos España y miremos educación. ¿Ustedes conocen, alguien conoce un centro de primaria o secundaria que tuviera un plan de contingencia para ver qué hacemos si mañana cierran el centro durante 4 meses? Plan. ¿Hay alguien que tuviera ese plan? Absolutamente nadie tenía ese plan, ni en la pública, ni en la privada, ni en ninguna parte, porque eso era absolutamente distópico, ¿no? Mañana cierran los centros y abrirán dentro de 4 meses. Eso no se le pasaba por cada cabeza a nadie. No había, pues, en el sector educativo no había planes de contingencia. Y sin embargo, las cosas funcionaron como si los planes hubieran existido. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que quien tenía los planes y la capacidad no los ejecutara? Y quien no tenía los planes, y supuestamente tampoco la capacidad, marcara la diferencia y hiciera las cosas. A mí me causa una enorme perplejidad y por eso lo planteo a la audiencia y a lo mejor lo podemos discutir al término de la conferencia, que prometo que ya no me queda mucho. Pero hay al menos una hipótesis que yo voy a plantear como hipótesis y reconozco que la planteo porque es lo que a mí me gusta pensar, ¿eh? O sea que, bueno, desde la parcialidad más absoluta, pero la única explicación viable que le encuentro a esta contradicción tan excepcional, ¿no? Es que en nuestro país, en nuestros países, allá donde hay una masa crítica de personas que trabajan para el Estado, es decir, no trabajan para el gobierno, no trabajan para los gobiernos, trabajan para el Estado. Donde hay una masa crítica de personas que trabajan para el Estado y no para los gobiernos, las cosas funcionaron incluso sin planes. Allá donde hay una masa crítica de personas que trabajan para el gobierno y casi nadie que trabaja para el Estado, las cosas no funcionaron. Por eso es tan importante distinguir entre gobiernos y el Estado. Por eso es tan importante tener conciencia de que los que trabajamos en educación, sea en la pública o sea en aquella que está sostenida con fondos públicos, trabajamos para el Estado. No trabajamos para gobiernos, trabajamos para el Estado. Y lo que marca la diferencia es trabajar para el Estado. Y aprovecho la ocasión para darles las gracias, una vez más. No se me ocurre otra explicación, la verdad. Sé que en fin, está así un poco tal, pero no veo otra. Y llego a la última sección ya de la conferencia, que es la de hablar de 2 catástrofes más, 2 catástrofes educativas que podrían estar acelerándose también como consecuencia de la pandemia. Hasta ahora hemos hablado de una, de la principal catástrofe educativa de nuestro tiempo, que es esa brecha creciente entre años de escolarización media, ahora mismo 9, 10, 11, en algunos países 14, 15, 16 años de escolarización, y el nivel de aprendizaje de todos los estudiantes, no del 40, ni del 50, ni del 60, ni del 70%, sino de todos los estudiantes. Esa brecha creciente entre años de escolarización y aprendizaje neto, por así hablar, es la primera catástrofe educativa a la que nos enfrentamos y la pandemia, desde luego, nos la ha destrozado. La segunda catástrofe educativa a la que nos enfrentamos, en mi opinión, es la de la recesión democrática, este concepto de recesión democrática y universalización de la educación. Y lo explico, y me explico. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y con hitos en los años 60 y luego a finales de los 80, cuando terminó la Guerra Fría, ha habido un desarrollo simultáneo y paralelo en lo que hemos llamado antes ese proyecto ilustrado de la educación universal, esa universalización primero de la educación primaria y luego de la educación secundaria, y una apertura y democratización también de la educación superior cada vez mayor. Digo, ha habido un progreso simultáneo en universalizar la educación
democratizar la educación y al mismo tiempo el número de países que se van democratizando también políticamente hablando, el número de democracias que hay o que había en el mundo. En el año 2000, justamente, había un 63% de la población mundial viviendo en países con regímenes democráticos. Casi las 2/3 partes del mundo vivían en una democracia en el año 2000. A lo largo de las 2 primeras décadas de este siglo, el progreso en universalizar la educación es indudable. A eso de 2008, prácticamente la escolarización en primaria era universal y se empezaba a hablar ya de ir democratizando y ampliando las oportunidades en secundaria y, por supuesto, en superior. Y, sin embargo, esto es otra vez lo que causa perplejidad y no es tan fácil de explicar, el año 2020, diciembre de 2020, marca la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y esto es un estudio que ha hecho el politólogo Garton Ash, un experto en Unión Europea. Si tomamos solamente los países con más de 1 millón de habitantes, diciembre de 2020 se ha dado la vuelta esa tendencia y hay más países no democráticos que países democráticos. Hay más países con regímenes autoritarios, estamos pensando en Turquía, estamos pensando en la propia Polonia, en Hungría, en Brasil, en Filipinas y en tantos otros. Diciembre de 2020, justamente en plena pandemia, países de más de 1 millón de habitantes, hay menos democracias que regímenes autoritarios. Y el punto de inflexión, en mi opinión, podría ser 2016, que es el momento en el que los británicos votan por el Brexit y los estadounidenses votan por Trump. No voy a entrar en esos detalles, pero sí en que, a pesar de el progreso educativo, de la democratización y universalización de la primaria, de la cuasi universalización de la secundaria en los países ricos, de conseguir tasas del 50, del 60 y del 70% de matrícula en la educación superior, a pesar de todo ese progreso educativo, parece que la universalización de la educación no es suficiente para evitar la recesión democrática. Y no es suficiente para evitar recesión democrática no en Filipinas y en Brasil, no, en Reino Unido y en Estados Unidos. Supuestamente el Reino Unido, la democracia más antigua del mundo, supuestamente el Reino Unido, la población más educada del mundo. Y claro, uno piensa, como decía mi abuela, si aquí nieva, ¿qué será en la sierra? Esto en Granada se entiende muy bien. Claro, si nieva en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿qué será en la sierra? Si es posible que a la población más educada del mundo, en una campaña de 3 meses, la convenzas de que su problema de identidad nacional y de supervivencia económica en su mercado laboral es que tenían demasiados fontaneros polacos, y es capaz que un 52% de los ciudadanos británicos voten a favor del Brexit después de esa campaña, ¿qué no se puede conseguir en otros sitios? Y por tanto, nos creíamos a lo mejor nosotros, pobres ilusos, que haciendo progresar la educación, y ya no es solamente la lectura comprensiva, ya es esto de los valores democráticos, de aprender a discrepar, de respetar al diferente, de cambiar de opinión si te presentan argumentos que son mejores que los tuyos. Estas cosas de la civilización, en las que más o menos se supone que todos creemos, pero no. Universalizar todo esto no parece ser suficiente para evitar que la recesión democrática en la que estamos ahora mismo sumidos vaya hacia adelante. Aquí lo dejo porque sé que es polémico, pero no deja de ser, para nosotros, no deja de ser catastrófico. Y voy a la última. La tercera y última catástrofe educativa que la pandemia ha podido acelerar y que podría estar acelerando más todavía ahora, que estamos ya en una fase post-COVID, es
lo que llamamos la educación en la sombra, la imparable ascensión de la educación en la sombra. La educación en la sombra es la han denominado así, la bautizó así Mark Bray, un británico que trabaja en Hong Kong, y por tanto tiene mucho de británico el concepto de la sombra, ¿no? Ellos hablan del gobierno en la sombra, etc. Entonces, en la sombra quiere decir que es servicios educativos que operan en la sombra, en la oscuridad, en la opacidad, sobre todo en la fiscal, pero que al mismo tiempo complementan, sustituyen, añaden a lo que hace el sistema formal de educación. Estamos hablando de las clases particulares. Clases particulares, tanto aquellas que dan los profes o los estudiantes universitarios para ganarse unos ingresos extra, como la de las academias de preparación de examen, como la naciente industria global de academias online o de tutorías online, ¿no? Clases particulares, tutorías, más o menos organizadas, más o menos opacas, pero que se complementan con lo que hace la escuela porque se refieren exactamente al mismo currículum. Es el niño que me va mal en matemáticas y le pongo un profesor de matemáticas, ¿vale? El niño que me va muy bien en no sé qué cosa y le pongo un profesor para que destaque más todavía. Me da igual cuál sea el motivo, pero a esa educación, a ese sistema desorganizado y absolutamente desregulado y, como digo, fiscalmente opaco de la educación, de las clases particulares, le llamamos la educación en la sombra. Y el dato que os doy ahí es que, mientras que en la gran recesión de 2008 a 2015 se frenó el gasto educativo en casi todo el mundo, no en todo el mundo, pero en casi todo el mundo, el gasto de las familias, la inversión de las familias en clases particulares, como las que os he descrito, continúa creciendo a gran velocidad. Hay muchas estimaciones, la última que yo tengo ahí, de un think tank norteamericano, es que en 2027 alcanzaría los 218.000 millones de dólares. Es una estimación justamente de principios de la pandemia, probablemente es una cifra que se quede muy corta. Para ponerla en perspectiva, esa cifra equivale al PIB de Portugal en 2019. Curiosamente, como digo, y esta es una idea que creo que nos ayuda a entender las dimensiones de la catástrofe, es que el crecimiento del gasto de las familias en clases particulares ha sido inmune a crisis económicas, crisis o shocks en el mercado de divisas, cambios de régimen político. Es un fenómeno global que hace que la demanda de estos servicios sea inelástica. Es lo que también decía mi abuela aquí en Granada: antes faltaría para aceite que dejáramos de hacer esto. Pues eso es lo que es la demanda inelástica. Un servicio, en este caso, que las familias van a seguir comprando, en las que van a seguir invirtiendo, incluso aunque las cosas se pongan muy mal. La educación en la sombra se ha convertido en un fenómeno global en términos del gasto privado de las familias, y esto ha ocurrido al hilo de la universalización de la educación secundaria y el crecimiento desmesurado en muchos países de la educación superior y, por tanto, de la competición o de la competencia por entrar en las instituciones de educación superior de mayor prestigio. Y, por tanto, esta relación, que en muchos países todavía es de simbiosis, ¿no? Incluso en las personas que ofrecen estos servicios, que en muchos casos son profesores de la enseñanza pública, hay una simbiosis en que, bueno, pues lo que nosotros no conseguimos cubrir desde la escuela se cubre con clases particulares desde medios más o menos relacionados con la escuela, pero esta simbiosis, que ha podido ir funcionando, que está funcionando más o menos bien desde tiempo inmemorial, podría tornarse en parasitaria y ello traducirse en descensos de la financiación pública para educación. Y tengo que abrir el paréntesis: yo ya tenía hecho este PowerPoint y hace 5 días leí que en Andalucía hay un proyecto para desgravar el gasto en academias de informática y de inglés, y además una desgravación del 60%, y por tanto utilizar dinero público de los impuestos del contribuyente para financiar academias privadas de
gases particulares, es exactamente eso que estoy sugiriendo ahí. El sistema público puede tener que acabar compitiendo no ya solamente con el privado formal, sino con el privado no formal o el privado en la sombra, que es el de las clases particulares, las academias y demás, ¿no? Con el COVID, de entrada, hubo una reducción, como es lógico, una reducción en la oferta de estos servicios y, por tanto, en la demanda. Pero una vez que hemos vuelto a la presencialidad, o que estamos volviendo a la presencialidad, lo que vemos en todo el mundo, donde tenemos datos, es que la presión de la demanda por este tipo de servicios se ha vuelto a disparar. Y la inversión de las familias sigue creciendo a una velocidad enorme. Y aquí me gustaría dejaros con datos sobre España, que estoy analizando y que todavía no tengo publicados, pero que van a saldrán de aquí a mes y medio, una cosa así, o sea que esto es como un anticipo de lo que va a salir. Son datos basados en la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares en España lo que te dice es no cuánto ganan las familias, sino en qué se lo gastan, en qué gastan lo que tienen. Y clasifican a las familias por quintiles, no de renta, sino por quintiles de gasto. Quién gasta más, a quién gasta menos. Ahí tenéis la evolución. La línea azul es 2006, la línea naranja es 2014, la línea gris es 2019. Y por quintiles de gasto, desde el que menos gasta, por tanto se supone que menos tiene, hasta lo que es más gastan. Como veis, de 2006 a 2019, el porcentaje de hogares con hijos en edad escolar que gastan en clases particulares se ha multiplicado por 3, pero además en todos los quintiles. Crece más el gasto en aquellos que menos gastan o que menos tienen, en aquellos que ya gastaban más desde el principio. Pero sobre todo hay algo muy importante que he comentado antes. Desde 2008 a 2015, en muchas familias faltaba para aceite. En la gran recesión del 8 al 15 faltaba para aceite, pero seguían gastando en clases particulares. Cada vez más familias y cada vez más clases. El porcentaje que a 2019 que estaba yo sacando es 23% de las familias con hijos entre 6 y 18 años, asumiendo que puede haber 2 hijos por cada familia que invierte en clases particulares, 2, 3, ese 23% es de las familias, pero estaríamos hablando de más de un 40 o en torno al 50% de los estudiantes entre 6 y 18 años que acceden a las clases particulares. Y ahí tenéis el gasto medio de los hogares con hijos entre 6 y 18 años que invierten en clases particulares, más de lo mismo. Y sobre todo, que es verdad que cuanto más gasto, cuanta más riqueza, más se gasta en clases particulares. Pero es verdad también que mirándolo en perspectiva desde el 6 hasta el 19, quien más incrementa su esfuerzo, es decir, el porcentaje de su gasto que dedica a educación en la sombra, o a gastos o a clases particulares, son justamente los dos quintiles inferiores. Es decir, todo el mundo, ricos y pobres, está en esta carrera. Termino, por tanto. El sistema educativo, desde luego el sistema educativo español, durante esta pandemia no ha luchado contra un virus, no ha luchado contra una crisis, no ha luchado contra una pandemia, ha luchado contra 3. Ha luchado contra la pandemia de la crisis sanitaria, contra el virus del COVID-19, ha luchado contra la recesión económica, contra el shock económico y el cierre económico que vino después, y ha luchado también contra la pandemia de las noticias falsas y de las conspiraciones y de los negacionismos. En los 3 casos lo ha hecho bien, ha luchado muy bien. Los que trabajan para el Estado, más que para los gobiernos, han luchado muy bien contra las 3. Contra el virus, contra la recesión económica, porque han permitido reabrir la economía del país, y han luchado muy bien contra algo fundamental en los sistemas educativos, que es el oscurantismo, la ignorancia, los rumores, las
noticias falsas y los hechos alternativos, como dicen en Estados Unidos. Lo han hecho bien. Ahora tienen que enfrentarse, porque lo han hecho bien, pero los costes, los daños han sido muy cuantiosos. Ahora además tienen que enfrentarse contra otras dos pandemias más. Una es la de la pérdida de aprendizaje, una es la de cómo recuperar desde dentro del sistema todo el aprendizaje perdido, no solo el tiempo perdido, sino el aprendizaje perdido y la brecha de desigualdad que se ha creado. Y una quinta pandemia, que es la de los efectos a medio y largo plazo sobre la salud mental, tanto de los estudiantes como de sus familias. Con lo cual, bueno, yo creo que no hay motivos para la complacencia, porque aunque se ha hecho bien y se ha conseguido luchar bien, los daños son cuantiosos, no hay motivo para la complacencia, pero tampoco hay motivo para el catastrofismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Una delicia escucharte, sobre todo con esos datos y esa lección que nos has dado sobre las catástrofes de educación o educativas, ¿no? Realmente siempre es un buen momento para aprender. Ahora abrimos un turno de preguntas o sea, y si hay alguien que quiera preguntar, tenemos un tiempo, tenemos algo así como media hora para preguntar. Así que si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, levanta la mano. No hay micro, así que por tanto se habla en voz alta y sin problema. Venga, ¿a quién se lanza? Adelante. Primero que nada, bueno Antonio, estoy encantado de verte en persona en vez de por una cámara, la verdad que es. Y después Juan Manuel, excelente charla, está muy bien. Yo creo, un apunte que yo creo que a la hora de la charla es muy importante el lenguaje que utilizamos, porque pienso que el lenguaje te puede definir por lo que otro. Hemos hablado al principio de abandono, de que hay muchos chavales que han abandonado la educación básica desde la pandemia. No han abandonado la educación básica, la han forzado a dejar la educación. Son chavales que por situación económica o por su falta de recursos sociales han tenido que dejar de estudiar. O sea que no digo mucho más como una crítica, lo digo porque a lo mejor escuchamos abandono de la educación. No, nadie abandona la educación. Los chavales se han visto obligados, chavales que de repente viviendo, como yo soy de Córdoba, estaba trabajando en el barrio de la Palmera, chavales que viven entre gallos y entre tiroteos, se ven que de repente tienen que dar clases online, un ordenador, que no saben encender un ordenador. Creo que es uno de los problemas. Y cuando hablamos del cierre de escuelas, obviamente el cierre de escuelas es un problema, pero ¿qué escuelas son las que se cierran? ¿Y qué educación se da en esas escuelas? Porque creo que es muy importante no olvidar de dónde viene la educación que se está impartiendo ahora en la escuela, que la educación que se está impartiendo ahora en la escuela viene de maestros que han sido socializados en el posfranquismo. Entonces creo que eso también es muy importante. Me parece muy interesante cuando he hablado de lo que has dicho del daño que ha hecho la pandemia, pero yo creo que aparte de la pandemia, para nada digo que no haya sido a nivel salud y a nivel médico horrible, pero también creo que es un recorte de derechos y libertades muy grande en la ciudadanía. Creo que se ha intentado apretar los tornillos y se ha intentado ver hasta qué punto llega la gente. Y obviamente se han enmascarado atrocidades como que, por ejemplo, la presidenta de Madrid se carga 8.000 abuelos en la residencia, 100 veces más de lo que, 10 veces más, perdón, de los que mató en el 80, y parece que no importa nada y nadie habla nada. Y ahora con el rintintín de la pandemia, pues nos intentan colar nuevas leyes, como la nueva ley orgánica de universidades o como la nueva ley de FP, que lo único que se hace es mercantilizar aún más el sistema educativo, mercantilizar la educación y convertir a los chavales, a los estudiantes, en futuros asalariados. O sea que yo creo que el problema no es tanto de la educación, sino del sistema educativo y del sistema neoliberal, que es lo que recoge todo esto. Lo que quería saber es qué piensas tú y, por supuesto, si algún integrante tiene una visión distinta a la mía o quiere debatirme algo. Vale, muchas gracias. ¿Contesto de una en una? Claro, sí, sí, mejor. Sí, bueno, efectivamente, la palabra abandono puede interpretarse, como dices, exactamente igual que la palabra paro. Irse al paro o quedarse en el paro, nadie se va porque quiere.
nadie se para porque quiere, nadie decide pararse, pero hablamos de que se va al paro. Y de esa misma manera el concepto está acuñado de hablar de abandono escolar, sobre todo cuando es en educación básica, sobre todo cuando es en educación primaria, va de soi, no hace falta ni decir que efectivamente no es una decisión unilateral del estudiante que abandona, pero es verdad, te doy la razón en que, bueno, pues que es un concepto que tiene esa ambigüedad y que a lo mejor podría haber otro mejor, pero es el que se utiliza y se da, por supuesto, la interpretación o exactamente lo que tú dices. Una de las cosas que yo quería remarcar cuando he hablado de recesión democrática como catástrofe educativa, es decir, que a pesar de que sigamos avanzando en la educación universal, no conseguimos, y parece que se está dando la vuelta a la relación entre progreso educativo, desarrollo educativo y desarrollo democrático, lo cual es catastrófico de por sí. Efectivamente, algo que está ocurriendo durante la pandemia y que por tanto a mí me lleva a justificar mi aserto de que hay una aceleración, es que muchos regímenes han aprovechado para dar varias vueltas de tuerca a, a todo tipo de medidas, digamos, de corte autoritario, de corte dictatorial, a medidas que tienen que ver sobre todo con atentar contra la independencia del Poder Judicial. Y no estoy hablando de países muy lejanos, con cuevas y todas esas cosas, como os decía antes, sino países tan cercanos como Polonia, como Hungría, que son países miembros de la Unión Europea bueno, podríamos ir hilando más fino a tal. Ahora, ¿por qué la pandemia ha sido mala? Ha sido una catástrofe educativa en términos de cierre de espacio público. Yo creo que los datos son abrumadores en todo el mundo. Que la mayor parte de los profesores de nuestro país fueron socializados en el franquismo, yo incluido, es cierto, es verdad, pero hay poco que podamos hacer, al respecto, aparte de mostrar un sistema educativo muy distinto al que había en el franquismo, que obviamente alguien habrá tenido que ir construyendo a lo largo de estas últimas décadas, y ese alguien hemos sido nosotros. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Sin duda que podríamos haberlo hecho mejor, pero desde luego progreso ha habido. Y lo que hemos visto con esta pandemia es que el cierre de ese espacio público, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todos los desafíos de todo tipo que tiene planteados, el cierre de esos espacios públicos es malo para todos. Para todos. Y eso es algo ya incontrovertible y que nos debería hacer reflexionar y nos debería además servir de acicate para seguir mejorándolos, claro. A ver si hay más preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿O quiera expresar? Sí, adelante. Antes ha hablado usted, bueno, ha mencionado una cifra de que en los países de la OCDE la pobreza ascendía al 9%. Bien, bueno. Pobreza en el aprendizaje. Perdón, sí, pobreza en el aprendizaje, disculpe. Mi pregunta era sobre ese porcentaje de alumnos, imagino que será de alumnos, pero son de alumnos, por decirlo de alguna forma, y perdón si no es políticamente correcto, con potencial de alcanzar esa habilidad de certidumbre, en el sentido de que actualmente estamos viendo que las escuelas se están llenando estamos encontrando que hay muchos casos de TDAH, problemas multitud de problemas en el aprendizaje. Imagino que gran parte de ese 9% formarán parte de esas patologías. Y teniendo en cuenta eso, si se utilizan en cuenta esos datos, pensar si realmente ese 9% es tanto alarmante o no solamente triste. No, es buena pregunta, ¿eh? Independientemente de lo políticamente correcta que sea, es buena pregunta y eso es lo que importa, no la corrección, ¿no? Verás,
es una cifra, es un indicador muy simple. Y es precisamente, y es atacable y criticable precisamente por lo simple, por lo que simplifica algo tan complejo y de tanto alcance y con tantas dimensiones como es el sistema educativo, todo el aparato educativo de una sociedad. Pero hacía falta un indicador, una especie de listón para hacernos idea con mucha antelación de quién está condenado a quedarse fuera y quién no. Poder leer un texto de 2, 3 frases en tu idioma materno, con 10 años, después de 4 años de escolarización, en algunos casos con 1, 2 o más años de preescolar. Es decir, después de un periodo mínimo de 4 años de escolarización, centrado sobre todo en desarrollar habilidades de lectoescritura. Poder comprender 2, 3 frases en tu idioma materno, en un texto hecho ad hoc, eso, digamos, hombre, es que esto es como para empezar a hablar, ¿no? Es decir, es lo mínimo. Qué mínimo que llegar ahí después de una inversión pública de 4 años en la escolarización de una persona. Es decir, es poner el listón realmente muy bajo. Olvídate de TDIs y de TDAs y de historias y de patologías y de no sé qué. Si es que esto es lo mínimo para empezar a hablar. Es lo mínimo. Y si a esto pueden llegar el 91, el 92, el 93% de los estudiantes en el mundo, puede llegar el 100%. Y el convencimiento, quienes creemos en ese proyecto ilustrado de la educación universal, entendemos que eso es para empezar a hablar. Y desde luego es algo necesario, pero no suficiente. Por tanto, es algo, déjame resumirlo en una cosa. La diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI, o entre el siglo XIX y el siglo XXI en materia de educación, es que antes creíamos que no todo el mundo valía para estudiar y todo el mundo valía para enseñar. Y ya nos hemos dado cuenta de que era justo al revés. Todo el mundo vale para estudiar, todo el mundo vale para aprender, y no todo el mundo vale para enseñar, igual que no todo el mundo vale para ser astronauta. Es justo al revés. Entonces la respuesta a tu pregunta es no. 9% es inaceptable. 9% en países que están gastando 13 y 14 mil euros al año por alumno es inaceptable. Simplemente es inaceptable desde el punto de vista político, pero lo es también desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista práctico. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Sí, Antonio. Bueno, encantado de haberte oído, sobre todo por una mirada que yo no la puedo tener porque no tengo experiencia, ni en fin la mirada de otros países tan importantes, ¿no? Y con tanta responsabilidad que han adquirido los gobiernos, ¿no? Por tener cerradas las escuelas, en alguna parte cogidas por los sindicatos, países tan queridos como México, ¿no? Tener, y todavía voluntarios, pedir a que vayan a clase, ¿no? Los profesores, ¿no? Tener 17, 18, 19 meses, donde la escuela también es un lugar, que nos ha señalado, de poder comer, ¿no? No solo espiritual, sino materialmente, ¿no? Por repartir comida, como en otra época aquí. Digo, con todo eso, quería, a fines de septiembre, en una columna que publico en la escuela, y que la suelo cuidar tanto como los artículos en inglés, ¿no? Porque lo titulaba La escuela post-COVID, lo que hemos perdido y lo que hemos podido ganar. Y decía que hay que tener ironía, escribía desde España, para estos países, y para estas escuelas y cuando los niños vuelvan, ¿no? Sobre todo para secundaria, y era el tema este de, bueno, también un mexicano que hablaba de México, Santiago Rincón, que trabajaba en comunidades, con Richard Moore, y etcétera, que tú también conoces, lo ha destacado, este tema de destacar lo que de verdad es importante en los aprendizajes, ¿no? A la hora de volver a la escuela, es importante si saben cuándo cayó el Imperio Asirio, por ejemplo, ¿no? No, porque lo pueden mirar. Lo que es importante, digo, esos aprendizajes, ahora que lo ponías en relación, los aprendizajes profundos, de verdad darse cuenta, si antes no se habían dado cuenta, lo que son, más allá de los lenguajes, las competencias clave, ¿no? Esos aprendizajes que permanecen, etcétera, ¿no?
Y eso yo creo que cualquier profesor con un poco, sobre todo en secundaria obligatoria, con un poco de cabeza, etcétera, pues a la hora de volver a la escuela ahora en septiembre, se replanteaba que sus alumnos no saben algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué son de verdad las cosas importantes, no? No saben. Sí, Antonio, muchas gracias. Efectivamente, ese es otro de los efectos colaterales de la pandemia, que en este caso no es negativo, o no es precisamente negativo, es que esa situación de confinamiento y esa reacción de emergencia de muchos centros, no había planes, pero reaccionaron de emergencia, buscaron soluciones, movilizaron recursos de todo tipo, propios y ajenos y tal. Y una de las cosas que rápidamente se dieron cuenta es que tenían que hilar más fino a la hora de decidir qué era lo importante y qué era lo que no. Los recursos en los tiempos eran limitados, la capacidad de relacionarse y de comunicar con los estudiantes era limitada, la probabilidad de dar esa continuidad en el aprendizaje estaba seriamente comprometida y por tanto no tenían más remedio que ir sobre todo en secundaria, que ir a lo importante. Y ahí es donde el profesorado en España ha aprendido más sobre currículum que lo que sabemos sobre el tema, los que supuestamente sabemos, han aprendido más que en los últimos 40 años, por la fuerza de los hechos, ¿no? Y efectivamente eso, que es importante y que es secundario. Ese es un tema también a explorar en el futuro y a buscar datos, a ver cómo ha influido, ¿no? Y en qué medida la actual reforma curricular en marcha se puede montar en ese tren en marcha o no. Sí, adelante. Es cierto que en España ha sido uno de los países donde menos se ha cerrado en la escuela o durante más tiempo. ¿Usted cree que la calidad puede ser paralela a esa cuenta cuantitativa? Es decir, puede que haya cerrado poco tiempo, pero ¿usted cree que la calidad de esa escuela ha merecido la pena realmente? Yo no solamente creo, porque lo que yo crea da un poco igual, es mi opinión, que bueno, vale como la de cualquiera. Lo importante es que dicen los datos. Lo importante es qué es lo que dicen los datos. Entonces, efectivamente, yo sé por dónde va tu pregunta, ¿no? ¿De qué vale estar abiertos si la calidad que ofrecemos es bajísima? Sé por dónde va tu pregunta. Y estoy de acuerdo con el principio que subyace a tu pregunta y desgraciadamente es el caso de muchos países y que afecta a muchísimos millones de estudiantes en todo el mundo. La cuestión es que con la pandemia hemos visto que por baja que sea la calidad, la pérdida de socialización, la pérdida de espacio público, la pérdida de contacto y de comunicación con sus iguales y con el profesorado, la pérdida de esa rutina de trabajo, de lectura, etcétera, tiene un coste devastador para todos los estudiantes. Y ese coste lo han podido compensar familias con recursos que han utilizado tutores privados o que tenían padres, madres o otros miembros de la familia que han podido estar encima de los estudiantes, han podido compensar. Pero todos aquellos que no tenían nada de eso, el coste ha sido enorme. Entonces, dándote la razón en lo que subyace a tu pregunta, mi respuesta es que los datos que tenemos encima de la mano y que encima de la mesa y que no son opiniones, sino que son datos, es que mejor abiertas. Y ahora, o sea, después de abiertas, vamos a mejorarlas. Precisamente porque ahora sabemos que tienen más peso, más influencia, más impacto de lo que nunca habíamos pensado que tenían. Ahora lo sabemos, pero con evidencia dura, no con opiniones. Sí, Diego. Muchísimas gracias por la conferencia, porque es verdad, como insistía Antonio, que son unas perspectivas de unas orientaciones que no son fácilmente asumibles, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el gasto de la educación en la escuela, ¿no? ¿Hay alguna interpretación? Es decir, ¿las familias gastan ese dinero porque consideran que el sistema educativo tiene un rendimiento deficiente? ¿Porque el sistema educativo
no enseña materias o disciplinas o contenidos que a ellos les parecen importantes y no garantiza el sistema educativo, o porque ellos tienen unas expectativas diferentes a las que suministra el sistema educativo. Sí, Diego, gracias. Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Pero de todas maneras, este es un tema en el que todos tenemos experiencia, porque todos hemos sido profesores particulares o nos han dado clases particulares, o tenemos hijos o hijas a las que les hemos tenido que poner un profesor particular. Esto es un terreno de lo más cotidiano para todos y cada uno puede opinar desde su experiencia. La cuestión es cómo esta cuestión se está convirtiendo en un fenómeno global, en una tendencia global de un enorme alcance, y cómo lo que hasta ahora viene siendo un mercado local e informal puede convertirse por la oferta online en un mercado global de proporciones inmensas, y la historia de China a este respecto es fascinante, pero quede para otro día. Entonces la cuestión es, ¿por qué tanta demanda? ¿Por qué crece la demanda de esta manera tan vertiginosa, independientemente de crisis, de paros, de historias, de pandemias y tal? Esas curvas van para arriba. Y efectivamente la mayor parte de la gente que investiga sobre esta cuestión, que hasta ahora es poca, pero que auguro que en los próximos años será cada vez más, la mayor parte de la gente tiende a la explicación que tú has ilustrado muy bien, que es la desconfianza respecto de la escuela. Hay ciertas cosas que en la escuela a mis hijos no se les enseñan bien. Entonces, cuando la Junta de Andalucía dice, a partir de tal, lo que usted gasta en la Academia de Inglés y en la Academia de Informática, 60% de deducción. El mensaje a la sociedad es, nuestras escuelas no enseñan bien inglés y no enseñan bien informática, por lo tanto, usted tiene que ir a una academia privada. Y nosotros somos tan buenos que se lo vamos a subvencionar con una deducción de impuestos. Pero el mensaje queda dado. Y el mensaje a los profes queda dado. Claro, la cuestión es que luego tienes que analizar las consecuencias no previstas de tu medida. Y es que si vas a desgravar, las familias te van a pedir facturas a las academias. Si le pides facturas a las academias van a subir el precio. Y también van a subir el precio porque con la desgravación la demanda de las academias también va a subir. Segunda razón para subir el precio de las academias. Con lo cual, cada vez más transferencias de recursos públicos, de los impuestos del contribuyente, a academias privadas que se supone sí enseñan bien informática e inglés. Y algunas sin duda lo harán. Pero habrá también otras muchas en lo que va a ser un auge de tal que no lo hacen. Luego, además, claro, desincentivas a que los estudiantes universitarios y los profes que buscan una vía alternativa de ingresos quedan fuera porque, claro, quedan fuera del mercado momentáneamente, al menos en lo que tiene que ver con inglés e informática, porque no tienen el incentivo de la desgravación. Con lo cual, estás tomando una medida que no beneficia a nadie, excepto a los dueños de las academias privadas, que van a tener más recursos del Estado. Y sobre todo estás creando yo ya lo siento si mi primo Juan Manuel Moreno me escucha porque estoy siendo grabado, pero creo honestamente que se equivoca con esta medida. Creo que se equivoca por las razones que estamos diciendo. Y termino. Porque el motivo de fondo por el cual gastamos en clases particulares para nuestros hijos no es que desconfiemos de lo que ocurre en las escuelas de nuestros hijos. El motivo es que hay un valor añadido que es el de la personalización, que es el uno a uno. Que es que alguien viene a casa y está con mi hija una hora, uno a uno, y se dedica exclusivamente a ella y a los problemas que tiene. Y yo por eso pago. No pago porque desconfíe. Pago porque tengo necesidad de que mi hija apruebe los exámenes. O porque es tan buena en matemáticas que quiero que destaque más. Y es el factor personalización el que a mí me incentiva a hacer esta inversión. Bueno, queda muy poco tiempo. ¿Alguna última pregunta? Sí, adelante, la última pregunta. Bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho la conferencia, pero me ha surgido dudas en cuanto al tema que acabas de plantear, y es que cuando hablaba de la inversión en centros particulares, llegaba un punto en el que mencionaba que quizás la redacción se podría volver mala
en cuanto a la educación tradicional, la que se da en la escuela. Perdona, que es que con la mascarilla, que mencionaba en cuanto a la relación entre las clases particulares y la escuela, que podría llegar a un punto en el que no fuera beneficiosa, y que decía algo de que quizás el dinero que se invertía en la educación podría llegar a bajar, el dinero público que se invertía, y eso pues que podría ser. Pues mira, te pongo el ejemplo de la Junta de Andalucía. Si tú utilizas dinero de los impuestos para pagar academias privadas de informática y de inglés, ese dinero no lo puedes invertir en el sistema público de educación. Con lo cual llega un momento en que estás compitiendo, en que el sistema público de educación, como receptor de fondos del contribuyente, está compitiendo con las academias privadas, como receptoras de fondos del contribuyente. Y en principio, en un sistema como el nuestro, nadie está en contra de que haya sana competición. Pero cuando estamos hablando de educación básica, los recursos públicos tienen que ir a la educación pública. Y tú, como responsable público, no puedes mandar el mensaje indirecto de que los centros en tu comunidad no enseñan inglés e informática y que las familias los tienen que llevar a academias privadas. Ay, esto es una opinión, porque ya sé que aquí entramos ya en espacio electoral, porque esto es una medida electoral, claramente. Sé que entramos en espacio electoral, pero desde el punto de vista de economista de la educación, estás desviando fondos públicos a academias privadas que en muchos casos no tienen ni licencias ni ningún tipo de aseguramiento de calidad, porque todo ese sector es un sector opaco, en la sombra, desregulado. Y sobre todo con la oferta online que está disparándose, dentro de poco tú ya no llevarás a la academia de la esquina, sino que online habrá academias de inglés iba a decir, eso suena en castellano, no suena bien, de los chinos, pero es que las academias online de China, de las empresas privadas chinas, son algo espectacular. Cotizan en la bolsa de Nueva York y valen billones de dólares. Y son de una calidad impresionante. Y entonces, ¿por qué no? Si además son más baratas que las de aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Un placer y esperamos veros en la próxima dentro de poco. Así que muchísimas gracias.